Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 35. Aquellos que ven los ojos del conocimiento, la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llegan a la meta suprema. Y ya por último, en su significado, mi maestro espiritual Srila Prabhupada dice: la esencia de este 13º capítulo es que uno debe saber cuál es la diferencia que hay entre el cuerpo, el propietario del cuerpo y la superalma. Uno debe reconocer el proceso de la liberación tal como se describe en los versos que van del 8 al 12. Entonces podrá uno seguir hacia el destino supremo. Una persona fiel debe primero tener alguna buena compañía para oír hablar de Krishna, y de ese modo irse iluminando gradualmente. Si uno acepta a un maestro espiritual, puede aprender a distinguir entre la materia y el espíritu, y eso se vuelve el punto de apoyo para una mayor comprensión espiritual. El maestro espiritual, por medio de diversas instrucciones, le enseña al discípulo a liberarse del concepto material de la vida. Por ejemplo, en Bhagavad Gita observamos que Krishna está instruyendo a Arjuna para liberarlo de las consideraciones materiales. Uno puede entender que este cuerpo es materia. Se lo puede analizar con sus 24 elementos. El cuerpo es la manifestación física. La mente y los efectos psicológicos son la manifestación sutil. Y las señales de vida son el producto de la interacción de esos aspectos. Pero por encima de eso existe el alma, y también existe la superalma. El alma y la suprema alma son dos. Este mundo material funciona en virtud de la unión de ambas y los 24 elementos materiales. Aquel que puede ver que toda esta manifestación material está constituida por esa combinación de alma y los elementos materiales, y que también puede ver la situación del alma suprema, se vuelve merecedor de ser trasladado al mundo espiritual. Estas cosas son para que se las contemple y entienda, y uno debe llegar a tener una comprensión cabal de este capítulo con la ayuda de un maestro espiritual. Es muy interesante. Yo tengo mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, que nos enseña esto, y tenemos la posibilidad de leer el Bhagavad Gita, donde Krishna, directamente nuestro maestro espiritual original, nos enseña este conocimiento para que podamos nosotros liberarnos y podamos despertar de este falso concepto. Entonces, bueno, ya nos veremos en el capítulo 14, y espero que le haya gustado a ti, que te haya gustado este capítulo, y que si no te quedó claro, lo vuelvas a repasar. Es muy lindo eso también, volver a escuchar, como está la posibilidad de verlo en YouTube. Entonces puedes volver al 1 y verlo todo completo, como son solamente 3 minutitos. En muy poco tiempo puedes ver todo, puedes escuchar todo el capítulo y escuchar algunos comentarios de mi maestro espiritual y aprender. De eso se trata. Jai, Hare Krishna, Namaste. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Muchas gracias.